Revelado. 5 amenazas escalofriantes que embrujan tu sistema inmunológico y cómo. COMBATIRLAS. La madrugada era un lienzo de pesadillas, y Marcos lo atravesaba como un zombi. El cansancio se apoderaba de su cuerpo mientras el transporte público lo llevaba de regreso a su hogar en uno de esos barrios marginales de la Ciudad de México, donde la violencia y el abandono se mezclaban en el aire pesado. Pero esa noche, un escalofrío más intenso que el frío invernal le recorría la espalda. Un mensaje anónimo, frío y directo, había encendido la alarma en su mente: cuidado con tu hermana. Un peligro acecha. Él pensó que solo era el eco de la paranoia, una broma tardía de algún vecino. Sin embargo, al llegar a casa, el ambiente era diferente. Valeria, su hermana, se comportaba raro, como si algo la poseyera. Su risa era entrecortada, sus ojos, una ventana a un abismo que no comprendía. Las paredes del hogar parecían murmurar secretos, y la madre de Marcos, con su fe enraizada en tradiciones de otro tiempo, comenzaba a tener visiones aterradoras de su abuelo fallecido. ¿Qué estaba pasando? Una nueva inquietud se instalaba y lo envolvía como una sombra. Los ecos de palabras ininteligibles resonaban cuando Valeria pasaba junto a un espejo, buscando algo más que su reflejo. Y Marcos, atrapado entre el deber de proteger a su familia y el rechazo de su comunidad, comenzó a sentir que estaban siendo vigilados. Cada paso por la calle se sentía como una prueba. Las miradas de desaprobación se agolpaban alrededor suyo, como un manto de desesperación en el que se sentía sumergido. Oídos atentos a sus movimientos, vidas ajenas esperando su caída. Una presión creciente en su pecho lo empujaba a indagar más sobre el hospital abandonado que Valeria había visitado. Rumores de experimentos oscuros y almas en pena lo convirtieron en un guerrero de sombra, decidido a descubrir la verdad. El frío de la noche lo envolvía mientras caminaba hacia esas antiguas paredes. Le parecía que las sombras a su alrededor se movían, susurrándole secretos inaudibles y retorciendo su estómago. Un grupo de jóvenes lo observaba desde la esquina, sus rostros sombras de desconfianza y desprecio. Algo en su interior gritaba que no podía confiar en ellos. ¿Eran ellos parte del peligro que le habían advertido? A cada paso que daba, su corazón latía más rápido y el terror se apoderaba de sus sentidos. Cuando llegó al hospital, la oscuridad se hizo más densa. Los muros, cubiertos de grafitis desgastados y ecos de desesperación, lo recibieron como un viejo conocido. Cada crujido del suelo resonaba como la risa de un espíritu burlón, empujándolo hacia el abismo. Entonces, una voz susurró su nombre, acariciando su oído con un frío gélido que lo hizo estremecer. A medida que recorría el pasillo, sintió que el aire se tornaba más pesado, casi como si el lugar estuviera vivo y consciente de su presencia, y ahí, en una de las habitaciones, la encontró. Valeria, con una mirada vacía, vibrante de un brillo que no era de este mundo. Su respiración se cortó y una punzada de desespero se clavó en su pecho. ¿Cómo había llegado allí? Las pesadillas que llenaban sus noches ahora parecían manifestarse de forma tangible. Los recuerdos de su hogar se desvanecían y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿El verdadero enemigo estaba dentro de su familia o entre sus vecinos? Esa noche, los muros del hospital parecían cerrar el cerco sobre él. ¿Logrará rescatar a su hermana o el miedo y la incertidumbre los atraparán para siempre? El aire en la habitación era denso. Marcos no podía apartar la mirada de Valeria, cuya figura yacía inmóvil, como si estuviera atrapada en una prisión de sombras. Su corazón latía con fuerza, cada golpe parecía resonar en las paredes agrietadas. «Valeria, ¿estás bien?», logró pronunciar, su voz apenas un susurro tembloroso. Ella no respondió. En su lugar, sus ojos, desprovistos de vida, miraban al infinito, fijando su atención en algo más allá de él, como si estuviera en un trance profundo. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa entrecortada de su hermana resonaba en sus recuerdos, pero esta Valeria era una extraña. No podía ser su hermana la que conocía y amaba, estaba allí, pero a la vez, completamente ausente. El ambiente se enfrió aún más, y un murmullo insidioso empezó a llenar el aire, una mezcla de voces que provenían del más allá. Era una cacofonía de susurros, como si el mismo edificio estuviera tratando de advertirle de algo. La ansiedad inundó su ser.
Debía actuar. Con pasos vacilantes, se acercó más a ella. «Valeria, despierta», gritó, sacudiéndola levemente. Pero, de repente, una mano fría como el mármol se posó sobre su muñeca. Marcos se giró con rapidez. Era un anciano de mirada inquietante que había emergido desde las sombras. «No la toques», dijo con voz rasposa. «Ella es parte de esto ahora». ¿Parte de qué? La mente de Marcos se llenó de preguntas, pero su cuerpo respondía con instinto. Retrocedió, tratando de encontrar la puerta. «¿Qué le has hecho?», preguntó. El pánico le apretaba el pecho. El anciano sonrió, una mueca torcida que hacía que los cabellos de la nuca se le pusieran de punta. «Nada que no haya encontrado, pero pronto descubrirás el legado que llevas». Todo está conectado. Marcos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Recordó las historias que su madre le contaba sobre el abuelo, los secretos oscuros que había encarnado en su familia. De repente, el anciano emitió una risa burlona, como si pudiera leer sus pensamientos. «Tu sangre es nuestra». Y suya. La habitación pareció girar y por un instante, las paredes encadenaron extrañas visiones en su mente. Sombras danzaban en cada rincón, susurros que prometían poder, pero que venían atados a un precio escalofriante. Se sentía como un marionetista sin cuerdas, perdido en un abismo de terror. En un arrebato de determinación, soltó la muñeca de Valeria. «No te llevaré mi familia», dijo con voz firme, aunque su corazón vibraba con la desesperación. El anciano se acercó, el horror visible en su rostro. «Te arrepentirás, esto apenas comienza». Marcos aprovechó el momento y se dio a la fuga. Corriendo por los pasillos oscuros cargados de ecos, apenas sintiendo el suelo bajo sus pies. Cada paso resonaba en su mente, cada sombra parecía perseguirlo. Cuando finalmente salió, la fría brisa de la noche le dio la bienvenida, pero el terror lo seguía a cada instante. Se dio cuenta de que estaba en peligro, no solo de perder a Valeria, sino de enfrentar seres que tenían hambre de su esencia. No sabía si podría salvarla, pero estaba decidido a encontrar respuestas, incluso si eso significaba viajar al corazón de la oscuridad que acechaba a su familia. Sin embargo, lo que no sabía era que lo estaban observando. Desde rincones oscuros, figuras enmascaradas aguardaban, sus ojos centelleantes revelaban que la búsqueda de su hermana lo llevaría a un camino lleno de horrores inimaginables. «El secreto de su familia tiene un guardián. Y este guardián ya ha comenzado a tejer su red», murmuró una voz entre las sombras, haciendo eco en la mente de Marcos mientras se adentraba más en la noche. ¿Qué tipo de legado había recibido? La verdadera misión apenas había comenzado. Marcos corrió por la calle desierta. El sonido de su respiración era un tamborileo frenético que resonaba en su mente. La luna, apenas visible tras el manto de nubes, parecía burlarse de su aplastante desesperación. «Debo encontrar respuestas», murmuró para sí mismo, pero el eco de su voz se perdía en la oscuridad. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Miró hacia atrás, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Cada crujido, cada susurro del viento, volvían su corazón a latir con más fuerza. Siguió corriendo, pero la sensación de ser observado lo acompañaba, como una tercera sombra que se negaba a soltarlo. Sin rumbo, llegó a un parque. La luz de un farol parpadeante iluminaba débilmente un banco de madera desgastado. Se detuvo, apoyándose en el tronco de un árbol, intentando recuperar el aliento. La imagen de Valeria, con sus ojos vacíos, lo perseguía. ¿Qué había pasado realmente en esa habitación? ¿Qué secretos escondía su familia? Necesitaba una respuesta, o se sumiría en la locura. De repente, un ruido, un crujido seco, captó su atención. Desde el arbusto cercano emergió una figura. Marcos se preparó para correr, pero se detuvo al reconocer la silueta. Era Sofía, su amiga de la infancia. Su rostro estaba pálido, una mezcla de sorpresa y temor. «Marcos, qué bueno que te encuentro. Tenía que hablar contigo, es sobre Valeria». «Sofía, no sabes lo que ha pasado», tartamudeó, sus ojos brillando con la mezcla de alivio y miedo. Lo sé. He estado soñando con ella», susurró Sofía, sus palabras como un susurro empapado de terror. «En mis sueños, ella me llama, pero algo más está ahí, no puedo explicarlo».
Debo advertirte, hay una fuerza detrás de todo esto, algo oscuro que quiere atraparla. Marcos sintió que su estómago se revolvía. ¿Por qué no me dijiste antes?, exigió, intentó mantenerse firme, pero su voz temblaba. Porque no creí que fuera real. Pero estaba equivocado. Esa noche en tu casa, vi cómo la sombra se la llevó. Solo tú puedes salvarla. Un escalofrío recorrió a Marcos. La sombra mencionada por Sofía era la misma que había sentido en el edificio. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su determinación renovada. Hay un lugar, un antiguo templo al sur de la ciudad. Allí hay respuestas, pero también algo más. Deberás estar preparado para lo que encontrarás, advirtió Sofía. Sus ojos reflejaban un miedo profundo y un conocimiento que la superaba. Marcos tomó aire y sintió que las palabras de Sofía eran cadenas que lo ataban a una misión. Debía ir al templo y enfrentar lo desconocido. Voy a buscarla. No puedo dejar que caiga en sus manos, declaró, su voz firme mientras hablaban. El aire pareció espesarse nuevamente. Un murmullo oscuro los rodeó, como un viento helado que anunciaba peligro. Las sombras de un grupo de figuras enmascaradas emergieron lentamente de la penumbra. Sus ojos brillaban con una luz perturbadora, como si alimentaran el terror en el aire. Tu viaje comienza ahora, dijo una de las figuras, sus palabras resonaban con un eco sobrenatural. No podrás escapar de lo que eres. Marcos sintió terror en lo más profundo de su ser. Era verdad. Había algo en su sangre que los vinculaba. Podía sentirlo. Era un legado opresivo que lo llamaba, que lo empujaba a la oscuridad con un golpe de adrenalina. Miró a Sofía. «¡Corramos!», gritó, y juntos se lanzaron hacia la salida del parque, perseguidos por los ecos de risas perturbadoras. Mientras huían, algo en su interior le decía que esto era solo el comienzo. El templo, el legado, todo lo que habían descubierto solo servía para abrir una puerta que no deberían haber cruzado. ¿Lograrían llegar a tiempo? ¿Qué secretos se descubrirían en el oscuro refugio de su familia? La noche estaba lejos de terminar, y el verdadero horror yacía a la espera. Marcos y Sofía corrieron sin mirar atrás, las risas apagadas de las figuras enmascaradas resonando como ecos siniestros. El aire se tornaba más frío, la noche se apretaba a su alrededor como una serpiente que se cierra en torno a su presa. Cada paso que daban resonaba con un eco atronador en sus pechos agitados y apenas podían distinguir el camino. Entre las sombras. ¿Dónde está el templo?, preguntó Sofía entre jadeos, su voz casi ahogada por el pánico. Marcos recordó vagamente lo que había escuchado sobre él, una estructura en ruinas, escondida entre la maleza, un lugar donde se contaba que se practicaban rituales oscuros. Al sur, tenemos que seguir derecho, contestó Marcos, su corazón palpitando con cada latido contra su pecho. Había algo en esa dirección que lo atraía, como si un hilo invisible lo guiara, lo impulsara a seguir adelante, a enfrentar la tormenta que se aproximaba. Pero no tardaron en darse cuenta de que la oscuridad no solo se cernía sobre ellos, sino que parecía moverse. Las sombras se estiraban y retorcían, formando formas extrañas que parecían avivarse con su miedo. Marcos sintió que la atmósfera se espesa, cada respiración que tomaba era como tragar agujas. De pronto, Sofía se detuvo, y su rostro se palideció aún más. ¿Esos susurros los oyes? Marcos se detuvo también, su cuerpo tenso como un arco. Cerró los ojos y se concentró. De pronto, el viento trajo consigo una voz, dulce y tentadora, entrelazada con sus propios pensamientos. Vuelvan, regresen a la oscuridad. Las palabras parecían articularse desde todos lados, como si el mismo campo de sombras les hablara. Sofía tembló y sus ojos brillaron con lágrimas de terror. No, no podemos quedarnos aquí. Debemos avanzar con esfuerzo. Ambos comenzaron a correr de nuevo, pero las sombras parecían seguirles, pulsando por detrás. Cuanto más rápido corrían, más furiosos eran los ecos de esas voces susurrantes. Marcos sentía que empezaba a perder la cordura. La necesidad de entender lo que ocurría chocaba con el instinto de supervivencia. Una vez más, la visión del templo se iluminó en su mente. Sabía que llegar allí era su única esperanza, su última oportunidad para salvar a Valeria.
¿Qué pasaría si el templo es en realidad una trampa? Se cuestionó, la duda apretando su garganta de pronto. Se encontró en una encrucijada. La senda se dividía en dos. Una parecía dar hacia un camino más iluminado por la tenue luz de una farola distante. La otra se hundía en una oscuridad inquietante. Marcos miró a Sofía. El miedo reflejado en su rostro era el mismo que sentía. ¿Cuál camino tomamos?, preguntó ella, sudorosa y entrecortada. «Hacia la oscuridad», ordenó Marcos. «No podemos dejar que ellos nos descubran». Cuando tomaron el camino adentrándose en la penumbra, la temperatura bajó abruptamente. Algo se agazapaba entre los árboles, apenas visible, pero presente. La sensación se intensificaba. ¿El aire había comenzado a llenarse de un aroma a tierra húmeda y a algo más sangre? De repente, un destello de luz cruzó el cielo, una figura brillante volando hacia ellos antes de desaparecer tras las ramas. ¿Qué fue eso?, Sofía preguntó, su voz temblando. Solo un faro de esperanza, murmuró Marcos, pero en su corazón comprendía que había algo más que solo sombras. Un nuevo secreto acechaba al dejar atrás la bifurcación y adentrándose más en la oscuridad. Un grito desgarrador resonó en la noche, era Valeria. El sonido atravesó el aire como un cuchillo, llenando a Marcos de terror. Valeria, gritó, pero solo el silencio le respondió. El tic-tac del tiempo se volvió más audaz. La urgencia crecía, la loca carrera hacia lo desconocido apenas comenzaba. ¿Y si no es solamente Valeria quien necesita ser salvada?, reflexionó Marcos con inquietud, apenas atisbo de la verdad que acechaba en las sombras. La siguiente decisión podría implicar más que salvar a su amiga. Enfrentar la oscuridad, desenterrar lo olvidado, podría ser el legado de su familia algo más que pesadumbre. La noche se espesaba con nuevas inquietudes, y la puerta al terror se estaba abriendo lentamente. Prometía sorpresas grotescas en un templo que había estado dormido demasiado tiempo. ¿Qué otras almas atrapadas esperaban a ser liberadas? El viento soplaba con más fuerza, llevando consigo un eco de risas distantes. Risas que se retorcían como serpientes en la oscuridad. Marcos y Sofía se estremecieron al unísono, sus ojos buscando refugio en la penumbra que les rodeaba. A cada paso, el olor a sangre se hacía más intenso, llenando sus pulmones con una sensación nauseabunda. «¿Qué estamos haciendo aquí?», murmuró Sofía, su voz apenas un susurro entre las sombras. Marcos no sabía qué responder. La desesperación se adueñaba de él, como un manto pesado que lo arrastraba hacia el abismo. La imagen de Valeria ocupaba su mente, pero las voces en las sombras empezaba a distraerlo. «Necesitamos encontrar el templo», dijo con firmeza, pero sus propias palabras sonaban vacías. Las extremidades de la oscuridad parecían alargarse tras ellos, cada vez más cerca. De repente, un crujido resonó entre los arbustos, interrumpiendo sus pensamientos. Sofía se dio la vuelta, aterrada. «¿Qué fue eso?», gritó, aferrándose a la chaqueta de Marcos. No hubo tiempo para respuestas. Del bosque emergió una figura enmascarada, igual que las que habían visto antes, pero esta vez con una antorcha que iluminaba su rostro grotesco. La risa era burlona, un eco de los miedos más profundos de los jóvenes. Marcos sintió que su corazón se detenía. «No miren», ordenó, empujando a Sofía hacia un lado. La figura avanzaba con pasos seguros, como un depredador que se acerca a su presa. La luz ardiente del fuego parpadeaba, proyectando sombras que parecían danzar en la noche. Sus ojos reflejaban un brillo maligno, revelando una locura que desnudaba sus intenciones. La joven tembló, y el sonido de sus jadeos se mezclaba con el crujir de los árboles. «¿Es un culto?», preguntó Sofía, sacudida por el terror que la envolvía. «Expulsémoslos de nuestra mente». «Solo han venido a jugar», respondió Marcos, aunque las dudas lo asediaban. Las historias antiguas que había oído en su infancia comenzaban a tomar cuerpo. Recordaba cuentos sobre rituales y sacrificios, sobre seres que se alimentaban del miedo. «Mantente cerca», le dijo, y juntos comenzaron a retroceder lentamente hacia el bosque, temiendo que la luz de la antorcha los siguiera, pero la figura frente a ellos no estaba sola. Desde las sombras surgieron más, cada una con su propia antorcha, formando un semicírculo que los encerraba.
Este lugar es nuestro, resonó una voz profunda, contagiosa como un susurro de muerte. Buscadores de respuestas, han llegado tarde. El sudor brotó de la frente de Marcos mientras buscaba un escape. Sofía, corramos, gritó. Al girar, los jóvenes se lanzaron a la retirada, pero el bosque parecía cambiar, como si los caminos se reconfiguraran ante sus pies. Las risas resonaban a su alrededor, una sinfonía de locura que lo hacía tambalear. Pasos y susurros se unían, envolviéndolos en un manto de terror palpable. Izquierda, derecha, adelante. Cada dirección parecía perder su significado hasta que encontraron un claro. En el centro, un altar antiguo, cubierto de sangre coagulada, se erguía en la noche. Aquí es donde comenzaron los rituales, pensó Marcos con horror. En ese momento, un grito desgarrador llenó el aire. Valeria. Es el momento, exclamó Sofía, al borde de las lágrimas. Pero Marcos se detuvo, paralizado por el descubrimiento que había hecho. Una sombra mayor se dibujaba sobre el altar y en ella pudo distinguir figuras de antiguas ofrendas, rostros que lo miraban, atrapados en un ciclo de sufrimiento eterno. Marcos, ¿qué hay allí?, preguntó Sofía, apretando su mano con fuerza. Es una trampa, suspiró, recordando las advertencias de aquellos que habían sido demasiado curiosos. Ante ellos, la verdad estaba salpicada de sangre y dolor, un sacrificio siempre reclamante. El eco de la risa se intensificaba, mezclándose con la angustia de Valeria. ¿Qué esperaban de ellos? ¿Era el templo un refugio de esperanza o un fondo sin retorno? Sin embargo, el grito de Valeria resonó una vez más, tan intenso que cualquier duda se arrastró fuera de la mente de Marcos. Estaban en un juego mortal, y el tiempo se les escapaba. Debemos actuar ahora, insistió, dispuesto a arriesgarlo todo. Al avanzar hacia el altar, una sombra oscura se deslizó entre ellos, un nuevo terror que esperaba ser desatado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Podrían salvar a Valeria y salir con vida, o se convertirían en las próximas ofrendas de un culto olvidado pero siempre presente? La oscuridad ya había comenzado a reclamar lo suyo, y Marcos sintió el aliento helado de la muerte cerca. El sudor empapaba la frente de Marcos mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. La sombra había desaparecido, pero el aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si la atmósfera misma los vigilara con una mirada culposa. Sofía lo miró, sus ojos reflejaban el mismo terror que él sentía. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz temblando. Debemos encontrar a Valeria, respondió Marcos, sintiendo que la incertidumbre lo empujaba a avanzar. La risa burlona resonaba de nuevo, una orquesta de locura que se intensificaba, llenando el aire con un hedor a sangre fresca. A cada segundo, su determinación se desmoronaba bajo el peso de la desesperación. Sofía dio un paso adelante, casi sin querer, sintiendo que algo la envolvía desde el interior del templo. «Dame un segundo». «Solo un segundo para respirar», susurró. Pero mientras cerraba los ojos, Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si una presencia maligna les escudriñara desde la oscuridad, sabiendo que se encontraban en un lugar donde la razón no tenía cabida. «No. Sofía», gritó, extendiendo una mano hacia ella, pero fue demasiado tarde. La joven se dejó llevar por la atracción de lo desconocido, el resplandor de las antorchas parecía llamarla, derrochando un calor que no era propio de la fría noche. Cuando el timbre de su voz se apagó, una sombra emergió tras ella. Era otra figura enmascarada que se acercaba sigilosamente, impidiendo su escape. «Despierta», ordenó Marcos, arrastrándola de regreso. La realidad, desgastada por el horror y la desesperación, se desmoronaba a su alrededor. El altar parecía vibrar, pulsar con una vida propia. Los antiguos rostros esculpidos sobre él los observaban, y Marcos sintió que sus miradas eran un eco de advertencias olvidadas. «¡Valeria!», gritó de nuevo, su voz resonando en el eco de la caverna, pero lo único que obtuvo fue el silencio profundo de la noche. Era como si el bosque se hubiera tragado todo sonido. La risa se había silenciado, pero el miedo permanecía como un eco sombrío entre los árboles. «Marcos, tenemos que irnos ya», dijo Sofía, empujando a su amigo hacia atrás mientras el pavor desbordaba su mirada.
No es seguro aquí. No sabemos qué buscan de nosotros, sin embargo, la realidad golpeó al instante. La figura enmascarada no estaba sola. Desde el claro, comenzaron a surgir más sombras, rodeando el altar y apresando al grupo en un círculo de terror. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y sus risas, aunque silenciosas, reverberaban en la mente de ambos jóvenes. «Bienvenidos al corazón del sacrificio», murmuró una de las figuras, su voz un susurro ensordecedor que llenaba el aire con una maldad palpable. «Han llegado en el momento perfecto. Los elegidos han llegado». El terror invadió a Marcos. La imagen de Valeria lo atormentaba, y la desesperación lo empujaba a luchar. «No somos elegidos de nada, solo queremos a nuestra amiga», respondió, tratando de desafiar la locura que lo rodeaba. «¿Es eso lo que deseas?», rió la figura encapuchada, como si el mero deseo de salvar a su amiga fuera un sacrilegio. «La búsqueda de Valeria les ha costado caro, amigos. Lo que han despertado no se puede ignorar». El suelo tembló, como si el mismo templo respondiera a las palabras de la figura. Marcos y Sofía retrocedieron, observando cómo más rostros comenzaron a materializarse a su alrededor. Eran almas en pena, atrapadas entre la vida y la muerte, un recordatorio escalofriante de lo que les esperaba si fracasaban. «¿Vamos a morir aquí?», preguntó Sofía, su voz quebrada por el pánico. «No podemos permitirlo». «¿Pero cómo escapamos?», preguntó Marcos, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La figura hizo una pausa, y una sonrisa siniestra brilló en su rostro. «Tal vez haya una salida. Pero deberás decidir qué precio estás dispuesto a pagar». Y en ese instante, el viento volvió a soplar, susurrando secretos oscuros. Las sombras se acercaron más, y Marcos se dio cuenta de que la verdadera decisión estaba por llegar. Luchar por Valeria significaba enfrentarse a un horror que nunca imaginó. Las risas regresaron, ahora un eco de locura, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos. ¿Serían capaces de descubrir el precio del verdadero sacrificio, o se convertirían en parte del altar que sus ojos habían comenzado a temer? En el fondo, una voz interior resonaba: Valeria no era solo una amiga. Tal vez era el sacrificio que tenían que hacer para sobrevivir. En ese momento, el altar no solo brillaba con sangre, sino con la revelación de un destino sellado. El aire se volvió aún más pesado, como si la misma tierra estuviera a punto de tragar a Marcos y Sofía. La figura enmascarada, con su voz suave y rasposa, les guiñó un ojo, y cada movimiento provocaba que el escalofrío en sus espinas se convirtiera en un latido de terror. El sacrificio exige algo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a ofrendarse por su amiga?, preguntó, su sonrisa retorcida iluminando su rostro con una luz sobrenatural. Marcos se sintió atrapado entre el horror y la necesidad, mirando a Sofía, cuya expresión había cambiado a una mezcla de temor y desafío. «No pensamos sacrificar a nadie», dijo ella con firmeza, aunque su voz temblaba. «Si vamos a salir de aquí, no será de esa manera». «Entonces el camino es largo y doloroso», respondió la figura, dejando caer una risa que resonó como una campana siniestra. «Se acercan días oscuros, y la última elección será la más pesada». Las sombras aumentaron su presión, acercándose un poco más, casi como si pudieran sentir el miedo que emanaba de ambos. Marcos sintió que su corazón era una bola de fuego en su pecho. Una parte de él quería huir, pero otra parte sabía que rendirse a la desesperación sería ceder a lo que acechaba en la oscuridad. Valeria murmuró, sintiendo su nombre como un mantra, como una posible navegación a través del caos. La imagen de su amiga lo llenó de valor. «Si hay una manera de salvarla, lo haremos», declaró, sintiendo que cada palabra era una promesa y un desafío. «Valiente, pero tonto», rió la figura enmascarada. «La respuesta está oculta en otro sacramento. Si quieren llevarse a su amiga, tendrán que enfrentar la verdad oculta en este templo olvidado. El sacrificio no siempre es de vida o muerte, a veces es más personal». Mientras sus palabras llenaban el aire, la atmósfera se perturbó. Las sombras comenzaron a retirarse, formando una especie de pasillo que se adentraba en la oscuridad. Marcos, con un último vistazo a Sofía, sintió que debía seguir adelante. «No podemos quedarnos aquí, y tampoco podemos arriesgarnos a perder a Valeria», dijo Sofía, alzando la barbilla con determinación.
Tenemos que averiguarlo. No hay otra opción. A medida que se adentraban más en el templo, el suelo comenzó a temblar, enviando vibraciones que parecían comunicarles urgencia. Las inscripciones en las paredes parecían cobrar vida, formando imágenes de antiguos rituales y sacrificios que resonaban con los murmullos lejanos de almas angustiadas. De repente, antes de que pudieran tomar más pasos, una puerta maciza apareció ante ellos, adornada con símbolos verduzcos. A su alrededor, el eco de risas alocadas se intensificó, encerrándolos en un abrazo de locura. La figura se acercó, levantando una mano hacia la puerta, dejándola caer de manera siniestra. Los rituales de antiguas almas nunca mueren. Lo que busquen aquí enfrentará su mayor miedo. Si logran atravesarla, estarán un paso más cerca. Pero recuerden, lo que encuentren puede que no sea lo que quieren, y quizás incluso lo que necesitan, dijo. Con una expresión que mezclaba desafío y malicia, Sofía miró a Marcos, la incertidumbre brillando en sus ojos. ¿Estamos listos para esto?, preguntó, su voz apenas un susurro, temblando con cada palabra al instante. Una luz cegadora brotó de la puerta, como si una respuesta los estuviera llamando. Nuevamente, recuerdos de Valeria inundaron la mente de Marcos. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar? La risa retumbaba a su alrededor, mientras los flujos de vitalidad vibraban como un tambor, mostrando el camino al sacrificio que acechaba. Antes de que pudiera contestar, una fuerza invisible empujó a ambos hacia adelante, atravesando la puerta y llevándolos a un cuarto resplandeciente donde las sombras danzaban al compás de un oscuro ritual. El tiempo parecía detenerse. Allí, en el corazón de aquel horror, una voz resonó en sus cabezas: el sacrificio ha comenzado. Prepárense para enfrentar lo que han dejado atrás. Mientras se enfrentaban a sus propios miedos, Marcos sintió que su verdadera lucha había apenas comenzado. ¿Estaría listo para enfrentar lo que realmente significaba perder a Valeria? El eco de la pregunta flotaba en el aire, dejando a ambos jóvenes atrapados en la inminente tormenta que se avecinaba. La noche apenas comenzaba a revelarse. Las luces danzantes en el cuarto resplandeciente comenzaron a adquirir formas ominosas. Marcos y Sofía se encontraron en un espacio donde las paredes parecían respirar, pulsando con el ritmo de un corazón oscuro. Un frío antagónico al brillo cálido de la luz los rodeaba, como si el lugar estuviera dividido entre la esperanza y el miedo. En el centro, un altar desgastado por el tiempo era testigo de antiguos ritos. Encima, una figura en sombras se erguía imponente, un eco distorsionado de la figura enmascarada que los había guiado. Era igual de siniestra pero menos burlona, sus ojos brillaban como brasas en la obsidian. «Bienvenidos a la cripta de su desesperación», sonó su voz, llena de un eco doloroso. «Aquí los sacrificios toman forma y cuentan historias de aquellos que han servido a sus miedos». Marcos sintió un sudor frío brotar en su frente. «¿Qué tienes intención de hacernos?», preguntó, esforzándose por sonarse desafiante, aunque su voz temblaba. «En este lugar, enfrentarán el reflejo de su propia traición», respondió la figura, simplemente. «Ustedes han invocado a los recuerdos, y aquí recordaremos por qué son tan dolorosos». Sofía se acercó al altar, como si una fuerza invisible tirara de ella, y Marcos la siguió. Las luces comenzaron a girar más rápido, arrojando imágenes de criaturas desgarradas por el terror en las paredes. Eran rostros de antiguos amigos, risas que se transformaban en gritos. Valeria apareció entre las visiones, su mirada perdida en la desesperación. Marcos sintió un nudo en el estómago. «¡Valeria!», gritó, pero su voz solo se perdió entre las risas desenfrenadas que reverberaban en el aire. «¿No la has olvidado?», se burló la figura sombría. «Sabe que el sacrificio te pertenece, y la decisión debe ser tomada en presencia de lo que más amas o temes». La atmósfera comenzó a distorsionarse, y frente a ellos emergió una sombra que tomó la forma de Valeria. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, ojos vacíos que reflejaban un abandono doloroso. «Ayúdanos. No me dejes aquí», suplicó la visión. No era su amiga la que evocaba miedo, sino la revelación de lo que había dejado atrás. En este laberinto de recuerdos, Marcos sintió un torbellino de culpa y traición. La tormenta interna crecía, y el eco de una decisión temida lo invadía.
Ven, Sofía, tenemos que liberarla, dijo, pero en su interior el miedo empezaba a aparecer como un monstruo. ¿Y si somos nosotros los que debemos sacrificar algo? Cuestionó Sofía, retrocediendo ligeramente, como si lo que veían la aterrara. ¿Y si eso significa enfrentarnos a nosotros mismos? Las sombras se movieron más rápido, como si el mismo templo respondiera a su dilema. Marcos se sintió desgarrado entre la lealtad a su amiga y su propia supervivencia. Un sudor frío le recorrió la espalda. «No. No podemos dejar que esto nos supere», gritó Marcos, buscando valor en una situación que se hacía cada vez más claustrofóbica. La risa de la figura sombría resonó en el eco de su advertencia. El sacrificio solo empieza. A veces, lo que dejamos atrás se convierte en nuestro mayor miedo. Prepárense, pues la verdad será más aterradora que la sombra del sacrificio. A medida que esas palabras caían en el aire, las imágenes de Valeria comenzaron a desvanecerse detrás de otro velo oscuro. La visión giró y se convirtió en el reflejo de Sofía, atrapada en locura, pidiendo ayuda. Marcos sintió que la compañera se deslizaba entre sus dedos. «Sofía. No te vayas», gritó de nuevo, la desesperación apretando su pecho. Las luces se extinguieron abruptamente, dejándolos sumidos en una oscuridad total. El aire se volvió espeso y asfixiante, y la figura se convirtió en un susurro distante. ¿Se acerca su verdadero sacrificio que serán capaces de ceder? Un silencio sepulcral envolvió la habitación, pero un eco de risas resonó, cortando la tensión. Los segundos se volvieron eternos mientras la presión aumentaba, y con su corazón latiendo como un tambor ensordecedor, Marcos comprendió que la verdad no solo estaba a punto de ser revelada, sino que también podrían perderse irremediablemente. La oscuridad acechaba, como si un peligro aún mayor estuviera por llegar. ¿Estarían listos para enfrentar lo que realmente eran? El tiempo se estaba agotando, y la siguiente decisión podría ser letal. La oscuridad se espesó como un manto pesado, aterrador e inquietante. Marcos y Sofía permanecieron paralizados, atrapados en la bruma fría que les envolvía. Los ecos de risas y llantos, que se entrelazaban en una danza macabra, reverberaban en sus oídos. La figura sombría se desvaneció dejándolos sumidos en un vacío que llenaba sus corazones de temor. «¿Dónde estamos?», murmuró Sofía, sus ojos asustados reflejaban la misma desesperación que sentía Marcos. La respuesta parecía flotar en el aire, invisible e inalcanzable. La única certeza era que su destino dependía de lo que estaban a punto de descubrir. De repente, las paredes comenzaron a proyectar sombras, figuras que emergían lentamente, como si los recuerdos pudieran tocar el presente. Marcos sintió un golpe en el pecho cuando las imágenes se hicieron más nítidas, todos los momentos que había intentado olvidar. Su padre, perdido en el humo de una batalla que jamás debió haber comenzado. Su madre, llorando desconsolada, sintiendo el peso de las decisiones de su hijo. «No», gritó Marcos, apretando los puños. La sombra de su pasado se cernía sobre él como un depredador. «No voy a dejar que esto me atrape nuevamente». Sofía le miró, luchando con su propio infierno de recuerdos. «Marcos, ¿y si lo que vemos es solo el inicio? ¿Y si debemos enfrentarlo para salir de aquí?» Ese dilema nubló su mente. En ese instante, las luces volvieron a parpadear y una nueva figura apareció en el centro del altar, desplegando unos brazos desmesurados, como si invitara a los jóvenes a unirse a su danza de sombras. La figura era conocida, infligiendo un dolor punzante en sus corazones, su maestro del colegio, un hombre que había creído en ellos y en el potencial que llevaban dentro, ahora se manifestaba como un reflejo distorsionado de decepción. «Ustedes son traidores. El vacío en su interior es mi legado», pronunció la figura con una voz llena de amargura. «¿Dónde están sus sueños?». Sofía se llevó las manos a la cabeza, como si el grito de su antiguo docente la atravesara. «No, no podemos dejar que nos someta. No somos eso», pero era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a moverse frenéticamente, danzando y susurrando entre sí. Los ecos se convirtieron en un rugido ensordecedor que llenó el cuarto, mientras una nube oscura de desesperación absorbía su voluntad.
Los murmullos les enviaban visiones de sus fracasos y promesas rotas, fragmentos de una vida que no habían vivido. Marcos, desesperado, buscó la mano de Sofía. «Debemos enfrentarlo. No podemos permitir que el miedo controle nuestro destino». Las luces comenzaron a titilar nuevamente, haciéndose más opacas y en un giro aterrador. Las sombras que los rodeaban se dispersaron para revelar un camino angustiante que parecía prolongarse hacia las profundidades desconocidas del altar. «Solo hay una salida», resonó la voz de la figura sombría. «Pero exige un sacrificio. ¿Serán lo suficientemente valientes para decidir qué dejar atrás para sobrevivir?». La pregunta palpitaba, tenue al principio, pero volviéndose una presión abrumadora que arañaba sus mentes. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar? Marcos y Sofía sabían que la confrontación con sus propios fantasmas apenas comenzaba. Sin embargo, la claridad se hizo en sus corazones, un latido firme que marcaba el compás de sus decisiones. De repente, un destello atravesó la oscuridad, iluminando una puerta al final del pasillo, vislumbrando una tenue salida. «¡Vamos!», exclamó Marcos, mientras el frío volátil a su alrededor parecía intentar retenerlos. Pero cada paso que daban hacia la puerta era un paso hacia lo desconocido, un salto de fe. Marcos exhaló, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo lugar estuviera vivo, buscando absorberlos. «No miraremos atrás. Lo que sea que nos depare esto, tenemos que enfrentarlo juntos», solo que al acercarse a la salida, un estruendo escalofriante sirvió como último aviso, y un eco aterrador llenó la habitación. «Ustedes creen que han elegido su camino, pero el verdadero horror aún está por llegar». La esencia de la cripta temblaba a su alrededor, y mientras cruzaban la puerta, Marcos y Sofía se preguntaron si realmente estaban preparados para lo que se avecinaba. La amenaza de lo desconocido aún los acechaba, y el sacrificio verdadero podía ser mucho más de una elección propia. Las sombras se arremolinaban tras ellos, un recordatorio constante de que lo dejarían atrás podría volver por ellos en la próxima esquina. Marcos y Sofía atravesaron la puerta, dejando el eco de la cripta detrás. Al instante, se encontraron en un claro bañado por una luz dorada. Era un contraste aterrador con la oscuridad de lo que habían dejado. A su alrededor, la naturaleza vibraba con vida, sin embargo, el aire seguía cargado de tensión. El susurro de los árboles y el canto de una lejana melodía parecían burlarse de su reciente tormento. «¿Dónde estamos?», preguntó Sofía, todavía temblando con los ecos de la cripta. «No lo sé, pero esta luz aquí hay esperanza», respondió Marcos, sintiendo que su corazón latía más suavemente. Sin embargo, la imagen de Valeria atrapada entre las sombras seguía atormentándolo. De pronto, una figura emergió de entre los árboles. Era Valeria. Su apariencia era etérea, como si un hilo de luz brillara alrededor de ella. Marcos susurró, y su voz sonaba distante, inalcanzable. «¡Valeria!», gritó, intentando acercarse, pero una barrera invisible lo detuvo. Sofía lo tomó del brazo, los ojos llenos de pura preocupación. «No podemos. Debemos permanecer juntos», dijo. Esto podría ser otro engaño. Desesperación y amor chocaban en el pecho de Marcos. «¿Qué pretenden hacer con ella?», preguntó a la figura. «Esta es la encrucijada», explicó Valeria con una voz que resonaba con tristeza. «Tú decides. Un sacrificio a lo que más temes o la verdad que te consume. Pero ten cuidado, no todo lo que ves es real, y la luz puede traer consigo un oscuro secreto». «¿Qué es lo que quieres decir?», preguntó Sofía, la incertidumbre arremolinándose en su mente. «Mi sacrificio radica en desatar a aquellos a quienes has olvidado y enfrentarte a tu mayor miedo. Pero si elijo, lo perderé todo. Debes decidir si estás dispuesto a pagar el precio por lo que amas», dijo Valeria, girando lentamente hacia Marcos, como si lo invitara. Marcos sintió que el peso del mundo se cernía sobre sus hombros. «Valeria, siempre he querido protegerte. No puedo dejarte aquí, en las manos de esos seres oscuros». Mientras hablaba, un eco de risas llenó el aire, y otras figuras aparecieron, rostros que una vez amó, ahora convertidos en sombras de sufrimiento. Su madre, su padre, incluso su maestro, llevaban miradas de angustia. Marcos se sintió abrumado. Estas eran las memorias que había tratado de enterrar. «¿Qué quieren de mí?»,
gritó, su voz resonando en la clara sin eco. Deseamos que elijas. El dolor y el amor están entrelazados, y un sacrificio será inevitable, contestó la figura que representaba a su padre, su voz llena de tristeza. No tienes otra opción. No, exclamó. La desesperación llenaba sus venas. No voy a dejarte, no voy a sacrificar más. ¿Y si te dijera que todo este tiempo ha sido una prueba, una búsqueda de redención? Susurró Valeria, sus ojos brillando con claridad. Para liberarte de la carga que llevas. Es un viaje y tú eres el que debe decidir su final. Las sombras comenzaron a disolverse lentamente, y Marcos vio visiones de su infancia recorriendo sus pensamientos. Cada error, cada momento de inacción, su relación con su familia. No me convertiré en un sacrificio más, dijo, como si echara fuera las dudas. Elige. Resonó la voz de la figura enmascarada, cuya sombra se alzó de nuevo, amenazando con consumirlo. La verdad será liberadora y dolorosa. Tus miedos, tus secretos, todo regresará. Deseos de libertad y cadenas de culpa luchaban en su interior. Recordó lo que Sofía le había contado sobre la fuerza que acechaba a Valeria. No puedo elegir entre el dolor que ya he sufrido o causarlo, murmuró. La luz vibraba, centelleando en armonía con su corazón. Sacrificarse o liberarse, resonó en su mente. Él podía sentir la decisión fluir como agua por sus venas. Sofía se acercó y le apretó la mano. Estamos juntos en esto. No somos solo nosotros, somos lo que nos une. Nuestra historia no terminará aquí. Marcos sintió el calor y el valor creciendo entre ellos. No sacrificaré a nadie, pero me enfrentaré a mi propio miedo, declaró. Valeria, ven con nosotros. Lucharé para que estemos juntos. No. Voy a abandonar a mis seres queridos. Un resplandor envolvió el claro, pulsando intensamente. La imagen de su familia vibró y se distorsionó, como si la verdad finalmente estuviera revelándose. Entreguen lo que deben para recibir. Su pasado pide ser dejado atrás. Gritó la sombra. Marcos dio un paso adelante. Lo dejo atrás, lo que me pesa. Lo que no me sirve. Este sacrificio es mío. La luz se expandió con ferocidad, desdibujando las sombras, y el eco de risas transformándose en gritos de terror. La presión aumentó, sus corazones latían como uno solo mientras se acercaban. ¡Ahora! Gritó Sofía, y juntos, tomaron la mano de Valeria. La luz explosionó en sus corazones, purificando los miedos, eliminando las sombras que los mantenían varados. En un destello resplandeciente, la claridad se impuso sobre la oscuridad. Todo cambió en un instante, ya no eran prisioneros. Cuando la luz se desvaneció, Marcos se encontraba de pie en su hogar, seguro y reunido con Valeria y Sofía. El peso del miedo se había disipado. Sus lágrimas cayeron mientras abrazaban a su hermana. Lo logramos, susurró Marcos, el alivio envolviendo a los tres. Sí, y ahora sabemos que, aunque lo oscuro vuelva a acechar, siempre tendremos la luz dentro de nosotros, agregó Sofía con una sonrisa. El vínculo entre ellos resonaba con fuerza, un recordatorio de que el verdadero sacrificio es enfrentar el pasado y abrazar el presente juntos. Marcos sonrió, viendo su familia a salvo. No dejaremos que estas sombras regresen. Somos más fuertes en la luz y en la verdad. Así, la noche quedó atrás, y una nueva historia comenzó a florecer. Un futuro donde los lazos fortalecidos resonarían por siempre, dejando atrás el oscuro legado y escribiendo un nuevo amanecer. No solo sobrevivieron a la oscuridad, sino que la enfrentaron y aprendieron que la luz siempre emergería del sacrificio, la verdad y el amor. Amigos, esto es solo el comienzo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas de la lucha entre la luz y la oscuridad. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero leer todo lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hagámoslo juntos.